Me invitaron pues a hablar de las 7 unciones del Espíritu y de eso vamos a hablar. Unción en Israel significa algo que viene en un momento determinado sobre la persona y la cubre, es lo que quiere decir prácticamente unción, algo que te cubre. En Israel prácticamente las unciones se hacían con aceite y se hacían unciones que eran muchas veces para sanar heridas con aceite, otras veces se hacían unciones, la gente se bañaba con aceite, créanlo o no, pues no, en el camino no había mucha agua, eso desperdiciaba, entonces pues el aceite se usaba también para suavizarse la piel y para limpiarse, se usaba para sanar, para limpiarse. Se ungían a los reyes, se ungían a los profetas, se ungían a los sacerdotes, se ungían al altar, a los objetos de culto, pero sobre todo en la parte religiosa, cuando algo se ungía, cuando el aceite caía sobre eso, sobre lo que caía el aceite, quedaba consagrado como propiedad de Dios. Esa era la característica principal religiosa de la unción. Todo lo que caía en un momento determinado, el aceite cubría algo, eso pasaba a ser propiedad de Dios, era consagrado a Dios. Más tarde en la Nueva Alianza, pues la unción pasó a ser signo del Espíritu Santo. Nosotros somos entrados o adentrados en el misterio de la Trinidad a través del Espíritu Santo el día de nuestro bautismo. El día que nos bautizan, pues nos metemos dentro del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos mete dentro de la vida trinitaria. Pero después, durante nuestra vida, hay momentos especiales en que tenemos unciones, o efusión también se le dice. ¿Qué cosas son las efusiones? Unción del Espíritu Santo son acciones que en momentos determinados descienden sobre ti para darte fortaleza en un punto determinado de tu vida. Pueden haber efusiones o unciones del Espíritu Santo en muchísimos momentos de la vida de uno para diferentes cosas, para diferentes situaciones. Pero acuérdense que son cosas especiales porque ya fuimos integrados a la vida de la Trinidad a través del Espíritu Santo en el día de nuestro bautismo. Vamos a hablar específicamente de 7 unciones que recibió Jesús. Y estas 7 unciones que nos dice la palabra de Dios que recibió Jesús, también nos aplican a cada uno de nosotros en diferentes momentos de nuestras vidas. Pero esas son las 7 unciones del Espíritu Santo en Jesús. Tenemos que tener claro que Dios es misterio, que Jesús es verdadero Dios, pero ¿qué cosa más es? Verdadero hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre. Y como verdadero hombre tuvo verdaderamente unciones de Dios que vinieron sobre él en momentos específicos de su vida y así los llama la palabra de Dios. Y por eso son las 7 unciones. Es curioso que Jesús, que miente el Evangelio y que Jesús haya tenido 7. Siempre los números en la Biblia quieren decir algo, pero no quieren decir algo por cabala ni por nada semejante a eso, sino porque los números judíos se señalan con letras judías. Son como los números romanos. Entonces, los números romanos es una X, es 10, una X con 2 I es 12, son letras. Así son los números judíos. Entonces, muchas veces el número se asocia con una palabra de la letra. Y por eso que los números se repiten y quieren decir algo. Por ejemplo, el número 7 es muy importante. La palabra pacto, la palabra alianza y la palabra sábado, Shabbat, tienen la misma raíz. La palabra 7 y la palabra Shabbat tienen la misma raíz que quiere decir alianza. Por eso cada vez que uno ve en la Biblia el número 7 se refiere a algo que está relacionado con la alianza de Dios. Los 7 días en que Dios creó el mundo, porque Dios va a hacer un pacto de vida con el hombre cuando le da la orden crecer y multiplicado. Por eso el mundo es creado en 7 días. Los 7 brazos del candelabro del templo simbolizan la claridad que da el pacto de Dios al pueblo de Israel. Por eso siempre que vean número 7 es algo que está totalmente relacionado al pacto de Dios. Y estas unciones, las 7 unciones del Espíritu, y también es curioso que sean 7, están relacionados con el pacto que Dios hizo a través de Jesús y que acabamos de celebrar la semana pasada, el nuevo pacto, el pacto de redención. Y son unciones que recibió Jesús en su vida humana y que nosotros también lo recibimos. Son 7 Pentecostés, cada efusión, cada unción del Espíritu, una manifestación en nosotros de carisma o de poder de Dios. El ser espiritual, y nosotros somos seres espirituales, aunque muchas veces a la gente se le olvida, pero el ser espiritual debe ser alguien que tiene un sentido de su vida muy marcado, es alguien que debe saber a dónde vas. A mí nunca se me olvida que Monseñor Román, que ella intercede por nosotros, él siempre decía,
Que imagínate que alguien llega una esposa llega del trabajo y se encuentra en la sala de su casa una escalera y el marido subido arriba de la escalera. Y la esposa le pregunta, ¿qué haces ahí? Y él le dice, no sé, yo me subí y ya. ¿Qué ustedes creen? Que está loco, dice la hermana. Ciertamente, si uno se sube una escalera, es que uno tiene, ¿qué cosa? Un propósito, ¿no? Vas a poner un cuadro, vas a arreglar una luz. Imagínate tú que aquí, no sé, puse la escalera y me subí, aquí estoy, desde hace rato. Pero increíblemente hay personas que andan por el mundo así. Gente que anda por el mundo como que se sube una escalera sin saber a dónde ir. La gente que anda por el mundo y no tiene la menor idea de a dónde va, ni hacia dónde va, ni qué propósito tiene su vida. Yo conozco una pila de personas así, inclusive creyentes. Por eso, el ser espiritual, el cristiano, tiene que tener un verdadero sentido de para qué cosa existe su vida. Tienes que saber por dónde vas y a dónde vas. Por eso Jesús nos dice en el Evangelio, yo soy el camino. El que me conoce a mí sabe la vía, sabe por dónde. Pero en este camino de Jesús, quien nos guía siempre es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a través de sus unciones para darnos sentido a nuestra vida. Por eso la primera unción que nos habla el Espíritu Santo ocurre en el vientre, el Espíritu Santo sobre Jesús ocurre en el vientre de María. Y está en San Lucas, capítulo 1, versículo 34, cuando María le responde al ángel, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer de ti será santo y será llamado Hijo de Dios. Aquí está la primera unción de Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, sobre María, ¿no? Y el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra. ¿Para qué? Para el que ha de nacer sea santo y sea llamado, ¿qué cosa? Hijo de Dios. O sea, esta primera unción para Jesús es para que Jesús sea como hombre, porque Dios es santo, pero que sea como hombre desde el primer momento de su encarnación, santo y sea Hijo de Dios. Primera unción para santificar y para hacernos a Jesús y a nosotros a través de él, Hijo de Dios. Jesús nace santo, Jesús no necesita esta unción, nosotros la necesitamos, nosotros nacemos pecadores. Y hay en teología siempre hay un axioma que dice que lo que en Dios es por naturaleza, en nosotros es por gracia. Y esto es interesante que nosotros lo aprendamos. Por eso vamos a repetirlo a ustedes. Lo que en nosotros es por qué. Lo que en Dios es, lo que en Dios es por naturaleza. En nosotros, por gracia. Es dado. O sea, Dios es santo. Nosotros somos pecadores, pero Dios nos hace santos. Dios es inmortal. Nosotros somos mortales, pero Dios nos da la inmortalidad. O sea, que en Él es natural. Nosotros lo adquirimos por gracia. Y Jesús es tremendamente santo, eso no tenemos duda, pero estas unciones que vienen sobre Jesús es prefigura sobre lo que va a suceder sobre cada uno de nosotros, porque resucitado Jesús, y según la teología de San Pablo, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. O sea que todo lo que pertenece a Jesús va a pasar a cada uno de nosotros, pero por gracia. No tenemos tiempo para entrar mucho porque esta primera unción se puede hacer muy larga, vamos a cortarla lo más rápido posible, pero para entender esto de ser santo y ser hijo de Dios, que en Jesús es por qué, por naturaleza, pero en nosotros va a ser por gracia. Tenemos que entender lo que es el pecado original y vamos a tratar brevemente de entenderlo. La gente piensa que el pecado original es algo que, por ejemplo, si un niño nace, tiene la mano blanquita y en el medio una mancha negra. O la gente dice, ¿por qué culpa tiene mi niño de lo que hizo el sinvergüenza de Adán hace una pila de millones de años? O el otro día que me escribía WTN y me decía, ¿por qué si yo estoy casado por la iglesia y tenemos un amor santo, mi hijo tiene que nacer en pecado? Y yo le decía que nosotros no entendemos qué cosa es el pecado original. Y a mí me gusta imitar en la forma de enseñar a Jesús porque esa es la mejor forma de enseñar. Si ustedes leen los evangelios, Jesús nunca explicó nada complicado. ¿Jesús explicó algo complicado? No. Todo lo que enseñó Jesús era sencillo. Una mujer estaba barriendo y se encontró una perla. Un pastor salió y se le perdió una oveja. Hablando de Monseñor Román, nunca se me olvida la última predicación de Monseñor Román, el Día de la Caridad en el estadio, este año, el año que pasó, que cuando se acabó la celebración, el arzobispo le pidió a Monseñor Román que
dijeron unas palabras, oían, qué sé yo, 15.000 o 20.000 personas, como 7 o 8 obispos, y Monseñor Román se paró, hizo un silencio, todo el mundo esperaba algo elevado, algo teológico. Monseñor Román comenzó diciendo, cuando era chiquito una vaca se atoró con un mango, y aquello se vino abajo, porque es lo que menos que la gente se esperaba en un momento tan solemne de un obispo, y fue una parábola que él hizo, porque Cristo hablaba así, Cristo hablaba de cosas sencillas. Si alguien viene aquí a dar una charla, ustedes se van y no saben de qué habló, todos perdimos el tiempo. Por eso me gusta hablar con parábolas, y yo siempre le pongo, para que la gente entienda el pecado original, yo siempre le pongo este cuento. Ya los que lo han oído, pues se lo tendrán que volver a oír de nuevo, porque no tengo más ninguno nuevo. Ahí se me agotó toda mi capacidad de imaginación. Yo siempre digo a las personas, imagínate que hay una pareja, un hombre y una mujer casados, que son misioneros de Oklahoma, y como son de Oklahoma, son rubios, de ojos azules, blancos, a más no poder, y se van para Haití de misioneros, ¿no? Y en Haití les nace un niño. No, y ellos con la tarea de misioneros no registran al niño en la embajada americana. Y el niño crece si tiene 6 o 7 años, viene el terremoto, ellos quieren regresar, y cuando llegan al aeropuerto de Miami, ¿qué pasa? A los padres le dicen, entre, pero el niño, no. ¿Por qué? No es ciudadano americano, ¿eh? ¿Y de quién es culpa que él no sea ciudadano americano? De los padres. Él tiene culpa. ¿Por qué el niño perdió la ciudadanía? Por negligencia de los padres. Eso es lo que pasa con el pecado original. Por culpa de Adán y Eva, nosotros perdemos la ciudadanía del cielo. Por el pecado que ellos cometieron, ese niño de ese misionero nació fuera del territorio americano y no se inscribió, dejó de ser norteamericano. Por el pecado de Adán y Eva, toda la descendencia suya nació fuera de la gracia. Adán y Eva estaban llenos de gracia, como María, eran amigos de Dios. Por eso cuando pecan, pierde la gracia. Y cuando uno pierde la gracia, por eso hay esa palabra que siempre repetimos y nadie sabe lo que quiere decir, una palabra muy fuerte, cuando dicen fulano es un desgraciado, eso es o fulana, porque también es desgraciada, pero eso es una gran verdad. ¿Tú sabes lo que quiere decir? Es una palabra, para mí es una ofensa terrible, quiere decir que tú perdiste toda la amistad de Dios, y fuera de la amistad de Dios es horrible. Pero es una palabra fuerte que decimos muchas veces sin saber qué estamos diciendo. Por eso, cuando se pierde la gracia de Dios, solamente puede haber pecado. En el mundo espiritual, nadie está medio en gracia. En el mundo espiritual, nada más que hay 2 opciones. ¿Estás en gracia o estás en pecado? O sin gracia. No es decir, no, yo estoy medio en... No, eso es como si una mujer está en estado y dice, yo estoy medio preñada. ¿Eso es posible? No, ¿estás o no estás? ¿Usted entiende lo que sucede con la gracia? Si tú no estás en gracia, no tienes más remedio. Estás en pecado. Al Adán y Eva perder la gracia, toda su descendencia nace en pecado. Eso es el pecado original. No es algo que tu niño carga de nadie. Es que ese niño cuando nació sin la gracia porque nuestros primeros padres la perdieron. Entonces, ¿qué sucede? Al perderse la gracia, deja de ser santo. Nadie sin gracia puede ser santo. Y al dejar de ser santo, cuando Dios nos mira, no nos reconoce como hijos. Ahora, vamos a ese matrimonio de Haití que tuvo tan mala suerte. Se mudan para Oklahoma, la señora sale en estado y le nace un niño. Los 2 son anglos, son rubios, y el papá va a esa cosa de cristal donde ponen los niños, pregunta, ¿cuál es mi niño? Dicen, el de la cama 7, para estar en el pacto, le dicen, el de la cama 7, y cuando mira, había un chinito en la cama. ¿Qué ustedes creen que pasa? Tremendo. Lo menos que el hombre puede pensar es que le cambiaron al niño. ¿Y por qué el hombre cree que le cambiaron al niño? Pues no se parece a él. Eso es lo que pasa con Dios y nosotros. Cuando nosotros perdemos la gracia que Dios nos mira, nosotros no nos parecemos a Él. Porque Él es santo y nosotros no. Entonces no nos reconoce como familia de Él. No somos semejantes a Él. Dios es todo santo y el hombre perdió toda la santidad. No somos hijos de Dios. Por eso cuando Jesús muere en la cruz, se reconcilia Dios con el hombre y la gracia regresa al hombre. ¿Cuándo? Por medio del bautismo. Por eso hay 2 nacimientos. El primer nacimiento dice San Juan 3, que nacemos de la carne. Y el segundo nacimiento, nacemos del Espíritu. Tú naces de la carne el día que tu mamá te da luz. Tú naces del Espíritu el día que te bautizas. Nadie nace de nuevo en ninguna conferencia ni en ninguna charla que dé nadie. Ningún ser humano tiene poder para hacer a nadie nacer de nuevo. Tú naces de nuevo el día que
la gracia de Dios que nuestras generaciones perdieron regresa a nosotros. Cuando esa gracia de Dios regresa a nosotros y Dios nos mira, entonces ¿qué cosa? Nos reconoce como igual que Él y nacemos como hijos de Dios. O sea que hay dos nacimientos. Primero, ¿cuándo? El día que nuestras madres nos paren. Y segundo, el día del bautismo. El día del bautismo. Este es el segundo nacimiento, cuando nacemos como hijos de Dios. Esas son las dos primeras unciones que nos da el Espíritu Santo. Ser santos y ser reconocidos hijos de Dios. ¿Y cuando a nosotros cuándo nos las da? El día del bautismo. Por eso es tan importante el bautismo. Esa es la primera unción que recibió Jesús en su vientre y esa es la primera unción que recibimos nosotros a través de la iglesia, que nos va a permitir durante toda la vida poder vivir en la presencia de Dios y ser reconocidos como hijos de Dios. Pero mira qué interesante. Nosotros pecamos. Que nadie piense que nunca va a pecar. El que piense que nunca va a pecar es un mentiroso. Porque el único que es totalmente santo por naturaleza, ¿quién es? Dios. Y por gracia a la Virgen María. Todos los demás pecamos. Ahora, cuando yo peco, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué cosa vuelvo a perder? La gracia. Nos quedamos desgraciados, perdemos la gracia. Terrible. Y tú sabes, cuando nosotros volvemos a recobrar la gracia, por medio de la confesión. La confesión es un volver a nacer otra vez cada vez que nosotros rompemos el pacto de Dios. Es otra efusión del Espíritu Santo que nos hace de nuevo hijos, nos restaura como hijos de Dios y nos restaura a la gracia. O sea que la primera unción es para ser santos y para ser hijos de Dios. Hoy me escribía una muchacha, por eso yo vine un poco tarde porque estaba contestando los emails de EWTN porque los contesto por la noche, y me escribió una muchacha, me dio mucha alegría porque decía, yo estuve fuera de la iglesia muchos años y regresé a la iglesia hace como 3 años y me di cuenta que el Señor me estaba llamando a ser santa. Y yo me di cuenta, me dice esta muchacha, regresar a la iglesia, que ser santa no es una ilusión, que ser santa o santo es una realidad. Y le dije, hermana, estás en el verdadero camino. Ojalá todo el mundo se vaya de la iglesia y cuando regrese como tú. Es mejor que la gente se vaya y regrese como ella a que se quede la vida entera rompiendo banco y sin crecer en el espíritu. Esa mujer se dio cuenta cuál es el camino. Eso el Santo Padre Juan Pablo II insistió mucho. Todos nosotros estamos llamados a ser santo. El que no esté llamado a ser santo, mi hermano, vete de la iglesia, aquí lo que hace es estorbar. El que no tiene conciencia, que tiene que ser santo, estorba a las personas que vienen a la iglesia a tomárselo en serio. Esto es una bobería, ni esto es para perder el tiempo, ni esto es un club para conocer personas. La primera capacidad de una persona que es bautizada, el primer trabajo que tiene es que tiene que tratar de ser santo. Ahora, el problema es que muchas veces el concepto de santidad nosotros lo hemos perdido. Y pensamos que santo es una persona que tiene revelaciones místicas o que hace milagros o que se pasa la vida entera caminando con una nube mirando para arriba. Eso no es ser santo. Santa Teresita de Jesús dio la clave para una persona que quiere ser santa, qué cosa es ser santo. Que ella lo llama el caminito pequeño, lo llama ella. Léanse la vida de Santa Teresita, que se llama Historia de un alma. No dejen de leerla. Todo católico debe ver el libro Historia de un alma. Santa Teresita decía, ser santo es hacer lo ordinario extraordinariamente bien. Eso es ser santo. Yo lo repetí, ¿qué cosa es ser santo? Hacer lo ordinario, lo de todos los días. ¿Cómo? Extraordinariamente bien. Con eso se santifica. Ni grandes milagros, ni grandes arrobamientos místicos, ni nada. Todo que te toca hacer todos los días, hazlo, no bien, hazlo todo lo mejor que tú lo puedas hacer. Poniendo empeño, eso te santifica. Los santos que están en los altares son personas extraordinarias en toda su vida que la iglesia la pone para nuestro ejemplo, por eso, porque fueron más allá de lo común. Pero el Señor no nos pide tanto a nosotros ni que tengamos las llagas, ni nada de eso, es que hagamos lo que tenemos que hacer extraordinariamente bien y bajo la obediencia de Dios. Eso debe ser lo que si tú no buscas primero eso en tu vida, todo lo demás que haces, estás perdiendo el tiempo, le estás haciendo perder el tiempo a la iglesia. Eres un chupacabra espiritual. Eso es lo que es tan feo como el chupacabra. Y conozco bastantes chupacabras espirituales en la iglesia. Ustedes se acuerdan que en el Evangelio final Jesús dice que va a separar las ovejas de los cabritos, ¿no? Y las ovejas son las que ya son maduras, que están tranquilas, que están comiendo, que el pastor las mueve y ya se mueven. ¿Y quiénes son los cabritos?
Los que están brincando, metiéndose en problemas, empujando a los demás, jugando con los otros, y los que continuamente están diciendo, me. Y si estamos en la iglesia, traemos gente que dice, me hicieron en el grupo tal cosa. El cura me dijo tal cosa. La jefa del grupo me. No has crecido. Tú sabes para dónde tú vas, para la izquierda. Tenemos que pasar de ser cabrito a ser oveja. Es cuando tú empiezas ese proceso de santificación, que nunca lo vas a terminar. Y yo le decía a las personas en el grupo de nosotros, no esperes que cuando llegue Dios te mire y te encuentre perfecto. Eso nunca va a pasar. Somos pecadores. El mismo San Pablo, que es santo más grande, decía, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Queriendo hacer lo que sé, termino haciendo lo que no debo. San Pablo, así que olvídense de lo. ¿Sabes cuando el Señor llega al cielo? ¿Qué cosa es la santidad? Lo que es va a mirar en ti. Que cuando Él te vea diga, esta persona trató todo lo que pudo de hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien. Es lo que cuando Él te mire, Él sepa que tú de verdad, aunque fallaste 1000 veces, ¿qué cosa? Trataste. Eso es lo que el Señor va a bendecir, lo que el Señor va a premiar. Y esta primera unción necesaria, urgente del Espíritu Santo, primero para hacernos santos. Santo viene de la palabra latina, griega, pero sobre todo latín, sansire. De ahí viene santo. Y sansire quiere decir cortar, con una tijera, tac, 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 quiere decir cortar. Por eso, ser santo quiere decir que tenemos que saber cortar. Todo aquello que me aparta de Dios, córtalo. Por eso que Jesús va a hacer radical en el Sermón del Monte. Dice, si tu brazo te escandaliza, córtatelo. Es mejor ser santo manco que irte con los 2 brazos al infierno. Si tu ojo te escandaliza, no quiere decir que ahora te saques el ojo. Jesús, eso es lo que está diciendo Jesús, tenemos que ser radicales. Que es lo que nadie es hoy. Todo el mundo es relativista. Y un papa lo ha criticado bastante, Benedicto XVI. No se puede ser relativista. Todo está bien. No. Es un Barney espiritual. I love you and you love me. No, eso no es. Jesús, ¿qué cosa es? Radical. Y eso, si la iglesia muchas veces no trae a la gente, porque la iglesia ha dejado de ser radical. Y predicamos un evangelio de pan con guayaba. Todo lo que te gusta está bien, come, ahí está bien, vete, no vengas si estás cansado. No, ¿tú sabes lo que la gente quiere hoy? Radicalidad. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Eres o te vas? Punto. Y yo creo que eso va a ser el llamado de la espiritualidad del siglo XXI. Y ese es el llamado que nos da el Señor a ser santos. Y a la vez que yo soy santo, Dios me reconoce como hijo suyo. Primera unción del Espíritu Santo en Jesús, y primera por naturaleza, y primera unción que viene a nosotros por gracia. Segunda unción en el río Jordán, es la segunda unción. Dice San Mateo 3:11, yo os bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más grande que yo, y yo no soy digno de llevarle la sandalia. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo y va a limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea, Jordán, donde él va a ser bautizado por Juan. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo, soy yo el que necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió, déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Bautizado Jesús, salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. El Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos la segunda unción. El Espíritu Santo vino sobre Jesús en el río Jordán. Este evangelio es tremendo. Bueno, como todo el evangelio, esto es para un retiro de un día completo. Juan está anunciando, yo los estoy bautizando con agua, pero detrás viene que los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Con Espíritu Santo y con fuego. Y en eso aparece Jesús aquí en el río Jordán al ser bautizado por Juan. Tenemos que entender que este bautismo no es el bautismo del sacramento de la iglesia. No tiene nada que ver. Lo que hacía Juan es un ritual judío de conversión que se hace hasta el día de hoy. Cuando un judío se convierte hoy en día, tiene que bañarse exactamente como hacía Juan.
en agua, significa cambio de vida. El bautismo de Juan no es el sacramento de la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que hace el sacramento en la iglesia? ¿Cuál de las personas de la Trinidad hace los sacramentos? El Espíritu Santo. Y 3 años antes que Jesús muriera en la cruz, el Espíritu Santo no podía estar actuando en la tierra. Así que eso era un ritual. Por eso una vez un hermano ahí me llamó, pues tenía una secretaria en el trabajo, y que esos compromisos que lo ponen a uno. Esa señora iba a una iglesia esa que anda en un garaje por ahí, en una esquina, que alguien inventó y le puso el cordero cuadrado, una cosa de esa. Y por supuesto lo primero que le hicieron fue pues sembrarse en la cabeza el odio contra la Iglesia Católica, porque esa era la primera predicación de esa gente. Y la hermana continuamente decía, no, hay que bautizarse a los 30 años, porque Jesús se bautizó a los 30 años. Me la puso, yo le expliqué todo esto. Esto es un ritual judío del templo, esto no es un sacramento. Fíjate, Jesús necesita ser hijo de Dios. No, Jesús es hijo de Dios, Jesús necesita el Espíritu Santo, no tiene el Espíritu Santo. Esto es un ritual de conversión que se hacía en el templo. Fíjate, cuando los fariseos enfrentan a Juan, no le preguntan qué es lo que tú estás haciendo. Le preguntan con qué poder tú estás haciendo esto. Ellos sabían lo que era. Lo que les extrañaba que alguien fuera del templo, sin ser sacerdote, lo hiciera. Porque ellos sabían lo que Juan estaba haciendo. O sea que esto era un ritual judío. ¿De qué cosa? De conversión. Yo dije, el primer bautizo de la iglesia se hizo el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo baja y Pedro bautiza 3.000. Ese es el primer bautismo sacramental de la iglesia. Pero por mucho yo lo explicaba, siempre la mujer me repetía, pero es que Jesús se bautizó a los 30 años. Pero bueno, mira, hermana, si hay que bautizarse a los 30 años, porque Jesús se bautizó a los 30 años, crucifícate a los 33. Muchas veces la teología es sentido común. Si tú estás encaprichada, que te tienes que bautizar a los 30 para imitar a Jesús, ya sabes lo que tienes que hacer a los 33, clávate. Y ya esa persona muchas veces lo que hay que hacer es orar por ella, no se puede. Es el Espíritu quien revela esas cosas, no es ninguna conversación de nadie. Pero es lo que tenemos que tener claro, que esto que va a hacer Jesús no es un sacramento. Lo que va a hacer Jesús es un ritual judío, ¿de qué cosa? De conversión. Jesús, cuando viene al río Jordán, nadie lo conocía. Era un carpintero de Nazaret. Nadie tenía la menor idea quién era Jesús. En el primer evangelio de San Juan, uno de los evangelios más hermosos, porque es el evangelio del Espíritu, Juan señala a Jesús y lo presenta al mundo. Por eso siempre la estatua de Juan el Bautista está así. Y Giovanni Papini, el gran escritor italiano, decía que en la punta del Bautista se resumió todo el evangelio. Porque todo el Evangelio todo el Antiguo Testamento, estaba preparando para la venida del Mesías. Y cuando Juan dice, ahí se resumió todo el Antiguo Testamento. Y como Juan presenta a Jesús al mundo, ahí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. A nosotros nos parece muy normal, pero en ese momento nunca nadie se le había llamado en Israel Cordero. Cordero en Israel se hablaba de sacrificio y de Pascua, nada más. Por eso cuando dijeron, ahí está el Cordero de Dios, ellos se asombrarían, ¿cómo una persona le llaman Cordero? Y es muy sencillo, porque los hombres cuando pecaban, ¿qué cosa ofrecían de sacrificio en Israel? Un Cordero. Y en la Pascua, ¿qué se mataba? Un Cordero. Entonces, pero el Cordero que se ofrecía en sacrificio y el Cordero que se mataba en la Pascua eran corderos que ofrecían los hombres. Jesús es el Cordero que ofrece Dios por cada uno de nosotros. Y esa es la gran presentación de Jesús al mundo. Y Jesús entra al agua para cambiar de vida. No para cambiar de vida de pecado, sino para cambiar de vida privada, de carpintero, a vida mesiánica, a vida pública. Fíjate que de ahí no regresa más a la vida de la anterior. Una conversión de vida. Y en el momento que Él está en el agua, el Espíritu Santo desciende sobre Él y lo cubre. Si ustedes se recuerdan, ¿y cómo baja el Espíritu Santo? ¿En forma de qué? Hubo otra paloma que bajó sobre arriba de las aguas también. ¿Cuándo fue? Cuando el diluvio de Noé. Cuando la paloma apareció sobre las aguas, quería decir que el diluvio se había acabado. Cuando la paloma viene sobre Jesús, quiere decir que la ira de Dios se había terminado, que comenzaba un nuevo momento. Y ahí Jesús es ungido. ¿Es ungido qué cosa? Mesías. Y Jesús no vuelve nunca en la vida a su vida anterior. Es una unción. La primera unción es para santificación y para ser hijos de Dios. La segunda unción, ¿para qué cosa es? Para cambio de vida.
Esa es la otra unción que tenemos. Tuvo Jesús y tenemos nosotros. Esa unción, la conversión. Conversión quiere decir volver a. Volver a. Esa conversión la tenemos nosotros por gracia en cualquier momento de nuestra vida. Ahí sí es por un retiro. No es nacer de nuevo, es convertirse. Volver a lo que eras antes. O a lo que debiste haber sido antes. Volver al origen, al bautismo. A como tú eras el día que te bautizaron. Antiguamente había una costumbre muy hermosa de cuando el niño se bautizaba, los padres y la gente le besaban el pecho al niño. ¿Tú sabes por qué? Porque el niño era totalmente templo del Espíritu Santo en ese momento, incontaminado. Conversión es volver a ese momento. Cuando José y María perdieron al niño en la caravana, ¿qué fue lo que hicieron inmediatamente? Volvieron al último lugar donde lo vieron. Eso es conversión. Volver al lugar donde tú perdiste a Jesús. Conversión es, y cada uno de nosotros en su vida lo ha experimentado de forma diferente por la unción del Espíritu Santo, un pozo de Jacob. ¿Se recuerdan el pozo de Jacob en Samaria? Esta mujer iba todos los días 3 veces al pozo a buscar agua. Lo haría, si tenía 20 o 21 o 22 años, lo haría por 360 días, por 3 veces. ¿Cuántas veces no iría al pozo? Y el Evangelio de San Juan nos da un dato muy importante. Esta mujer va al pozo a mediodía. Y por eso las cosas más insignificantes de la Biblia son las más interesantes. Porque todo el mundo iba a buscar agua, las mujeres iban por la mañana, tempranito, o por ya al atardecer. Las 12 del día aquello era hirviente y el agua estaba hirviendo. Entonces hay que preguntarse, ¿por qué esta mujer va al mediodía cuando nadie va al pozo? Eso quiere decir que esa mujer no quería encontrarse con las demás mujeres que iban al pozo también. Algo había en la vida de esa mujer que ya tenía vergüenza encontrarse con las otras mujeres. Y como tenía que ir a buscar agua caliente, ¿qué pasaba con esa agua caliente? No le quitaba la sed. Entonces nunca tomaba agua que está caliente y tomas y no te quita. Esa mujer ansiaba agua fría, pero algo le impedía, y eso cuando un día va, como cualquier día, a las 12 del día, con el calor, con el cántaro, buscar el agua caliente que ella sabía que sabía malísimo, y se encuentra con Jesús sentado en el pozo. Le dice, del agua que yo te voy a dar, para siempre te va a quitar la sed. Por eso que ella dice, ella estaba pensando físicamente, Señor, dame de esa agua. Yo no quiero tomar más agua hirviente. Y Jesús le dice, yo soy esa agua. Eso que le pasó tan hermoso a la samaritana, nos pasa a cada uno de nosotros. En un momento de nuestra vida, haciendo lo que todos los días hacemos, un día vamos y nos encontramos con Jesús ahí. Y comienza la conversión. Yo veo en ese pasaje de la samaritana la vida de cada uno de nosotros, que tomamos continuamente agua y no nos quita la sed. Y que pensamos que nuestra felicidad va a ser un carro del año y trabajamos por el carro del año. Cuando tenemos el carro del año estamos 2 días felices y al tercer día ves otro carro mejor y ya se te fue, ya volviste a tener sed. O tienes un buen apartamento y quieres una casa y trabajas toda la vida y te metes en un enredo tremendo de mortgage y de cosas y tienes la casa y piensas que vas a ser feliz y te das cuenta a los 3 o 4 meses que la casa del otro lado del primo está mejor que la tuya, entonces quieres la otra. ¿Tú sabes lo que es eso? Tomar agua caliente. Nunca se te quita la sed. Hay personas que viven toda la vida con sed. Hay personas que nunca han sabido disfrutar la niñez, que nunca supieron disfrutar la adolescencia, que no supieron disfrutar ser padre, porque se han pasado toda la vida añorando lo que no tienen. Cuando la felicidad es gozar de lo que tienen. Cuando el Señor hizo a Adán de barro, Adán podía ver la belleza que lo rodeaba. ¿Qué ustedes creen? No, Adán era de barro. Un muñeco de barro puede admirar la naturaleza y los pájaros. No. ¿Cuándo Adán se da cuenta de la belleza que lo rodea? Cuando Dios sopla. Cuando le da el Espíritu Santo. Ese es el soplo de Dios. Y eso lo tiene que pasar en nuestra vida. Nosotros andamos por ahí de barro. No vemos las cosas que nos rodean hasta que Dios sopla en nosotros. Entonces tú empiezas a disfrutar las cosas que tienes, en vez de añorar las cosas que no tienes. Y por ejemplo, le pongo un ejemplo, yo vivo en un apartamento por aquí cerca de un solo cuarto pequeño y yo todos los días le doy gracias a Dios por el apartamento que yo tengo. Quisiera vivir en la playa, en un condominio, pues claro que desearía vivir en la playa y ver el mar, no a Lina, la vieja que iba atrás de mí cuando me levanto.
Pero tú sabes qué, si yo vivo la vida amargado porque quiero un condominio en la playa, nunca voy a disfrutar el que tengo ni voy a alcanzar el otro. Pero tú sabes quién hace la diferencia de eso. El Espíritu Santo, el que te quita la sed. Y no es que uno se conforme con lo que tenga, porque claro que yo aspiro, si yo puedo comprar algo mejor, me lo compro, pero es vivir contento con lo que tiene. Si viene algo mejor, bendito sea Dios, pero no dejar de vivir lo que tiene por añorar lo que todavía no tiene. Y eso pasa en lo material y eso pasa en lo espiritual. Eso comienza con la conversión, que es este espíritu que descendió sobre Jesús. Fíjate que le voy a decir la misma palabra, este es mi hijo muy amado. Cuando tú te conviertes todavía eres doblemente amado de Dios, porque ya naciste del Espíritu en el bautismo, porque no te quedó más remedio, porque tus padres te llevaron. Pero cuando te conviertes, tú vuelves a Dios, no porque te llevaron, sino porque tú quieres ir, porque has escogido y has escogido bien. Por eso esta unción es tan importante, recordar en nuestra vida en qué momento cada uno de nosotros pues, recibió esta unción, en qué momento el Señor de tu vida salió a tu encuentro. Ojalá que haya sido en un buen momento. Muchas veces, Señor, en buenos momentos no nos convertimos y tiene que venir la desgracia sobre nosotros para que nosotros nos convirtamos. Ojalá que no tenga que ser en medio, bendito sea Dios, es en medio de una desgracia, pero mejor que nos convirtamos primero. Créanme. Por eso tenemos que pensar en qué momento, quién fue instrumento de esa conversión, quién me llamó, en qué momento, si no, en qué momento el Espíritu Santo bajó sobre ti y te dijo, óyeme, es hora de que te quites la sed, que tomes del agua que yo tengo. Esa es la unción que el Espíritu Santo ha tenido en nuestra vida y que definitivamente todos los días tiene que tener el Espíritu Santo en nuestra vida, porque todos los días tenemos que convertirnos. Que piense que llegó es el que nunca va a llegar. La conversión termina cuando te encuentras al cielo y el Señor te diga, entra que esta es tu casa. Mientras en eso, cada día, tú tienes que convertirte. Decir, el Espíritu Santo, dame tu unción hoy para saber qué tengo que hacer, para saber qué no tengo que hacer, qué tengo que callar, qué tengo que decir. Sobre todo lo más importante, ¿qué tú quieres que yo haga de mi vida? Para no andar como el hombre que puso la escalera y se subió sin saber qué cosa iba a hacer. Señor, guíame, ¿qué tú quieres de mí? Y si tú le pides al Señor, guíame, tú tienes que estar atento porque el Señor te va a decir pues dónde te quiere. Y créame que lo más seguro es que el Señor te quiera donde tú no quieres. Cuando tú estás en el lugar que tú quieres, lo más seguro es que el Señor no te puso ahí. Eso que cada vez que toda esa gente que andan por ahí continuamente, que la voluntad de Dios coincide con la voluntad de ella, eso está muy raro. Eso que me dijo, el Señor me dijo que, qué coincidencia que el Señor te dijo lo que tú quieres. Hermano, casi siempre que el Señor habla, es para decirte lo que tú no quieres oír. Entonces, cuando tú estás abierto a la voluntad de Dios, Señor, no quiero, pero si tú me guías, yo voy. Esa es la conversión, que el Señor lo resumió de una forma muy hermosa cuando dijo que hay que morir a uno mismo. Todo el mundo dice, ay, qué bonito. Eso no es bonito. Cuesta sangre morirse a uno mismo. Decir, yo creo que tengo la razón, pero me voy a callar porque el que se calla es el más sabio que el que grita. Morir uno mismo cada día es muy difícil, querido hermano. Pero ese es el camino de la voluntad de Dios. A estar abierto a lo que Dios quiera, un camino, y no me gusta. Esa es la segunda unción de Jesús, una unción para conversión, para cambio de vida. Primero, conversión, primera unción, para ser santo, para ser hijos de Dios. Segunda unción, para la conversión. Tercera unción de Jesús en el desierto. Dice San Lucas 3:1, Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu al desierto. Durante 40 días, tentado por el diablo, no comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Esa es la tercera unción, que el Señor añada bendición a su palabra. Dice, Jesús lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Tuvo una unción. ¿Y a dónde? Jesús sale de Jordán. Cambió de vida. El Espíritu Santo bajó sobre él. Se oyó nada más y nada menos que la voz del Padre, que no se había oído hasta ese momento. En Israel, desde la época del Éxodo, no se había oído más la voz del Padre. Se oye la voz del Padre. ¿Qué es lo que dice? Este es mi hijo. Uno diría, wow, ya este está ya
coronado, llegó a donde iba, y el Espíritu se lo lleva, dirán, lo llevan a Jerusalén para coronarlo. ¿Dónde lo lleva el Espíritu? Al desierto. ¿Y con quién se va a encontrar en el desierto? Con el diablo. Después de la conversión, batalla. Siempre que tú te conviertes, tú sabes que viene a partir de la conversión, la batalla. Porque si tú no batallas, tú no sabes si tú eres fuerte. Y batalla fuerte con el diablo. Por eso los débiles se quedan ahí y no caminan más. Si mira todos los problemas que tengo. Yo decía, esa misma muchacha que me escribió hoy, yo se lo decía que desde que ella decidió ser santa, tiene unos problemas terribles, estos problemas espirituales por la noche que no puede dormir. Y decía, tú sabes lo que esos problemas que tú tienes y esos ruidos y esas cosas que te pasan en el cuerpo, tú sabes qué señal de que tú estás haciendo las cosas bien. Si tú no estuvieras haciendo las cosas bien, el diablo no se preocupaba por ti. Ahora, cuando el diablo se ocupa de ti, es que sabe que tú te le estás escapando de las manos. O sea, Jesús, ungido Mesías, es llevado al desierto. Los que nunca han estado en el desierto es una sensación de nada, de absolutamente nada. No hay comida, no hay agua, no hay ruido, no hay brisa, no hay absolutamente nada. Por eso el desierto para Israel muchas veces era símbolo del maligno, es la sequedad. Por eso muchas veces cuando uno se convierte, pues, o tiene ataques del enemigo, o tienes ataques del enemigo para que crezca, o viene en tu vida un desierto espiritual. ¿Qué cosa es un desierto espiritual? Uno dice, yo no sé, pero es que yo no siento nada. Yo rezo, no siento nada. No tengo ganas de ir a misa, no tengo ganas de ir al grupo. Eso es que tú estás pasando, ¿tú sabes qué? Un desierto. Israel, para llegar a la promesa, que es la tierra, tuvo que atravesar un desierto. Pues tú sabes qué cosa es lo que se prueba en el desierto. En el desierto se prueba la fidelidad. Si tú tienes un desierto espiritual, yo he pasado muchos desiertos espirituales, muchísimos desiertos espirituales que he pasado. ¿Tú sabes cómo se pasan los desiertos espirituales? De dos formas, en fidelidad y de rodillas. Diciendo, no siento nada, pero a pesar que no siento nada, voy. A pesar que no siento nada, oro. A pesar que no siento nada, ¿tú sabes por qué? Porque cuando tú sientes, ese es tu premio. Ay, qué emoción tuve, ahí está tu premio. Ya. La emoción que viene y se va. ¿Tú sabes lo que Dios bendice profundamente? Cuando tú sin sentir, caminas como si estuvieras sintiendo. Y eso lo pasó a Jesús, tuvo que ir al desierto. Y en el desierto necesidades. ¿Qué fue lo primero que pasó Jesús en el desierto? Hambre. Y el demonio es un ser extremadamente miserable. Porque él no te ataca cuando tú estás fuerte. Él te ataca cuando tú estás débil. Porque era lo fuerte, no ataca. Él ataca a los débiles. ¿Y cuando Jesús es atacado por el demonio? Cuando sintió hambre. Y fíjate cómo el demonio se le presenta. Esa es la esencia de la malignidad de este ser que el Papa llamó misterio de la iniquidad. El demonio se presenta y dice, si tú eres hijo de Dios, a que esta piedra se vuelva pan. Pero igual que le dicen en la cruz, si tú eres hijo de Dios, bájate. Fíjate, si tú eres. Es la duda. A lo mejor no eres. A vos tú te crees que eres hijo de Dios, pero no lo eres. Estás haciéndote una idea absurda. Tú quieres probarme que tú eres hijo de Dios, a que esa piedra se convierta. Entonces, te lo voy a probar. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? ¿La voluntad de Dios? No, la voluntad del demonio. Y fíjate que el demonio ataca así. El demonio ataca por la duda. Cuando vienen estos hermanos de otras iglesias, tú vienen y dicen, ¿dónde está en la Biblia la asunción de la Virgen María? O si tú eres tan católico, ¿por qué atacan exactamente igual que ataca el demonio? ¿Y tú sabes a quién atacan? A los más débiles. Yo creo que porque a mí nunca nadie me ataca. Van a una persona que no conoce el Evangelio, que no le puede contestar. Ya saben de dónde vienen esos ataques. Del padre del que está atacando, que ya ustedes saben quién es, no lo quiero mencionar por si acaso. Pero la primera tentación, Jesús débil, la duda, si eres hijo de Dios. Por eso, ¿con qué le contesta Jesús? Con las palabras de la Biblia, con el Deuteronomio. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Segunda tentación, si eres hijo de Dios, tírate desde aquí. Porque los ángeles, fíjate, el demonio se sabe la Biblia.
Ese es el Salmo 91. Los ángeles te aguantarán para que tu pie no tropiece en la piedra. El demonio le cita a Jesús el Salmo 91. El demonio se sabe la Biblia de memoria. Por eso saberse la Biblia de memoria no es signo de ser creyente. Es signo de tener buena memoria, porque el demonio se la sabe y no es salvo. A quien le sirva el sayo, que se lo ponga. Si eres hijo de Dios, tírate desde aquí, porque escrito está. Y la tercera tentación, todo esto te voy a dar, pero no de gratis. Sí, te postras y me adoras. Fíjate que todo lo que es demonio lo da con una condición. Y Jesús, cada vez que el demonio le contestaba, que aunque él le rebatía a Jesús con la palabra de Dios, a tu Dios solamente adorarás y al solo servirás. Por eso, hermano, en nuestra batalla contra el demonio tenemos que conocer la palabra de Dios y las promesas de Dios que hay en la Biblia para cada uno de nosotros, porque vamos a tener, si somos hijos de Dios, si somos santos, si tenemos la conversión, el Señor nos va a llevar al desierto y a batallar. ¿Con quién? Con el diablo. Porque mientras tú no batallas, tú no sabes si tú eres fuerte o si tú eres débil. Por eso tenemos que estar preparados para la batalla espiritual. Hoy en día, y de verdad se lo digo, hoy en día el que no tenga batalla espiritual, averigua qué pasa en tu vida, pero tú no andas bien. Y mientras peor estás en batalla espiritual, ¿eso es lo que quiere decir? Que mejor estás. O sea, por eso que Jesús dijo, el mundo nunca lo va a entender ustedes. Porque si una persona que no tiene todos problemas, todo el mundo dirá, ay, qué bien está fulano que no tiene problemas. Huye si en estos momentos tú no tienes problemas. Si tú no tienes problemas en este momento, quiere decir que el otro te tiene ya del lado de él. Hoy en día hay tribulación donde quiera que tú te vieras. Tribulación en el trabajo, tribulación en las naciones, tribulación en las noticias, tribulación en la familia, tribulación en la iglesia. Estamos en tiempo de tribulación, estamos en tiempo de batalla. Por eso tenemos que conocer las promesas de Dios. Sobre todo la principal, las puertas del infierno no prevalecerán. Me digo el demonio, pierdes el tiempo, grita lo que te dé la gana. Tú tienes la batalla perdida. Y tengo la experiencia y la prueba más grande que en mi tierra, en Cuba. Cuando yo me fui de Cuba, que era un muchacho, un jovencito, que nunca me olvidé, todo el mundo decía, no, la iglesia aquí en Cuba se acabó. Cuando se mueran las 40 o 50 viejitas que van a la comunidad, la iglesia se acabó, la haremos cine como en Rusia, teatro, porque aquí esto se acaba. Pasaron 30 años y la iglesia de Cuba está más fuerte que nunca. Han tenido que recibir al Papa y quien atacaba a la iglesia se ha quedado siendo un hazmerreír, una basura. Ahí está la prueba de que las puertas del infierno no prevalecerán alante de nuestros ojos. En Rusia se acabó la iglesia, hicieron las iglesias cine. Hoy en día los rusos se bautizan masivamente. Y la momia de Lenin están decidiendo si la vendan en un circo o no. Cuando se cayó el comunismo, que yo vi al año siguiente una procesión en la Plaza Roja, un domingo de Ramos con una cruz grandísima, yo dije, las puertas del infierno no prevalecerán. Así que nosotros estamos en el bando de los ganadores. Pero si estamos en el bando de los ganadores, tenemos que dar la batalla. Y para eso el Señor nos da siempre una unción del Espíritu Santo. Por eso cuando estamos en batalla tenemos que decir, Señor, dame una efusión en el nombre de Jesús del Espíritu Santo para enfrentar este problema que tengo en este momento. ¿Dónde es la cuarta unción? La cuarta unción es en la sinagoga. Dice San Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el jubileo del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió el ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles, esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Una vez que Jesús Santo, el Hijo de Dios, es ungido, tiene cambio de vida, es ungido como Mesías, ha dado la batalla al espíritu, al demonio, y lo ha vencido, recibe otra unción especial. ¿Dónde la recibe? En medio de lo suyo.
en la sinagoga, en medio de los suyos. ¿Y para qué es esta unción que recibe Jesús? Para proclamar al mundo su misión. O sea, cuando tú eres hijo de Dios, estás tratando de ser santo, tú has tenido un proceso de ¿qué? De conversión, has pasado las pruebas, te has enfrentado con el demonio y las venciste, entonces tú tienes que proclamar lo que tú recibiste. Y para eso el Señor te da el don del Espíritu Santo. Y nosotros somos otros Cristos, y lo que este pasaje de Isaías es lo que resume la misión de Jesús y la misión nuestra. Cuando Jesús sale de la batalla, que ya se refresca, come, se baña, se limpia y entra a la sinagoga, escoge este pasaje de Isaías. Nosotros vamos todos los años a Israel. Este año, si Dios quiere, en octubre vamos para el viaje número 24. Hay gente que está y saben que uno de los momentos que yo disfruto todo Israel. Yo he ido 24 veces y siempre que yo voy es como si yo fuera la primera vez. Pero yo disfruto todo Israel, pero hay un lugar que a mí me encanta y es la sinagoga de Nazaret. Porque nosotros vamos a las ruinas de la sinagoga de Nazaret, que está al lado de una iglesia católica melquita. Ahí está la ruina. Y todo el mundo se sienta alrededor, en el banco alrededor, que es como se sientan los judíos en la sinagoga, porque no se sientan así de frente, en las antiguas se sientan así como están las sillas en la pared, todo el grupo se sienta, y yo me siento en el lugar donde Jesús, cerca, donde Jesús leyó, y leo este mismo evangelio. Y los que están aquí, que han ido, se lo saben. Y cuando termina eso, yo me siento. Y tú sabes qué hace todo el mundo. Se me queda mirando, y yo digo, esto es lo mismo que pasó hace 2000 años aquí. Es algo instintivo. Jesús leyó, se sentó y todo el mundo se quedó mirándolo. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Y qué cosa es lo que lee? Dice Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí porque Él me ha ungido. Eso es lo primero que tenemos que estar seguros. El Espíritu de Dios está sobre mí porque el Espíritu de Dios me ha ungido. Y ahora Jesús va a decir, ¿para qué me ungió el Espíritu de Dios? Primero, para anunciar a los pobres la buena noticia. Para eso es lo que el Espíritu Santo ungió a Jesús y para eso que el Espíritu Santo nos unge a nosotros, para proclamar la buena noticia. Y ese don lo recibimos el día de la confirmación. En la confirmación recibimos el don del Espíritu Santo que nos hace verdaderamente católicos, cristianos, adultos. Y cada sacramento tiene una responsabilidad. No podemos entrar en todos los sacramentos ahora, pero el bautismo, ¿qué nos hace el bautismo? Hijos. Y nos da gracias. El bautismo nos exige comportarnos como hijos de Dios y tratar de ser santos. La confirmación nos hace católicos adultos. Confirmamos la fe, no la de mis padres, la mía. Y ahí el Señor nos da el Espíritu Santo para actuar como católicos adultos. ¿Y cuál es el primer deber de un católico adulto? Proclamar la buena noticia. Y proclamar la buena noticia no es hacer lo que estoy haciendo yo aquí, yo estoy enseñando. Son dos cosas diferentes. Yo siempre le digo a las personas, cuando siempre que doy esta charla y he dado otras charlas, les digo a las personas, proclamar la buena noticia es muy sencillo. El que más y el que menos hoy en día cree en Dios. Es muy raro encontrar una persona que sea totalmente atea. La mayoría de gente que nos rodeamos cree en Dios. Sabe que Dios existe. ¿Tú sabes lo que mucha gente no sabe? Que el Dios que... Bendiciones. ¿Tú sabes lo que mucha gente que cree en Dios no sabe? Que el Dios nuestro tiene poder. Eso es lo que la gente no sabe. Por eso andan buscando poderes donde no es Dios. Tú sabes que yo creo que va a ser, llevar la buena noticia hoy en día a las personas, decirle a las personas que más grande que su problema es el poder de Dios. Esa es la buena noticia. ¿Cuánta gente nos rodean que tienen problemas en el matrimonio? Y cuando comentan en el trabajo, en la familia, tengo problemas en el matrimonio. ¿Qué le dicen la gente? Divórciate. ¿Tú sabes cuál es la buena noticia de católicos que ha recibido el Espíritu Santo? Busca ayuda en el Señor. Dios tiene poder para restaurar tu matrimonio, por muy mal que esté. Otras personas que dicen, tengo un hijo que me está matando, que está metido en droga, y todo el mundo dice, todos los hijos de hoy en día son unos sinvergüenza, no merece la pena tener. ¿Tú sabes cuál es la respuesta de un católico? Pon a tu hijo delante del Santísimo Sacramento, delante de Dios, que Dios tiene poder para transformar a tu hijo y a toda tu familia. Te quedas sin trabajo, ¿y qué te dice la gente? ¿Y en qué momento te vas a quedar sin trabajo ahora que la cosa está peor que nunca? ¿Tú sabes lo que dice uno que ha recibido el Espíritu Santo? El Señor para ti cree, porque el Señor para ti tiene un trabajo mejor que el que tuviste nunca. Estás enfermo, tienes cáncer.
Y te dicen, yo tuve una, como me pasó a mí una vez, que yo tenía una cosa en el estómago que me sentía mal, y me dice un amigo mío, mi mamá padeció de lo mismo. Digo, ¿qué se le quitó? Dice, no se murió porque era cáncer. Digo yo, gracias. La verdad que con gente así da gusto convivir. Pero hay gente que son así. Pero tú sabes, si una persona viene y te dice, tengo cáncer, eso es lo que tenemos que decirle, busca a Cristo, porque Cristo tiene poder para sanarte. Yo hace un año tuve cáncer, estuve muy mal, ustedes estuvieron orando por mí, les doy las gracias. Y el Señor me restauró más rápido de lo que yo nunca en mi vida me imaginé. Nadie se imaginó. En mayo, cuando yo fui al radiólogo, yo terminé la sesión en febrero del año pasado, cuando fui en mayo me dijo la radióloga, ¿cuándo vas a empezar a trabajar? Digo, estoy trabajando desde febrero. Y yo no lo podía creer. Yo terminé las radiaciones el 11 de febrero y el 14 de febrero me fui a trabajar. Y hasta el día de hoy no faltaba un día. Pero yo creía, y eso que el demonio me atacó muchísimo, porque cuando uno está débil, es cuando el demonio ataca. Pero yo se lo dije, no me importa lo que tú me digas, yo soy fiel y creo. Pero hermano, una persona que no tiene fe de un catarro se muere. ¿Cuántos casos yo sé de personas que le han dado 5 o 6 meses de vida? Y hoy en día, después de 15, 16 años, están totalmente sanas y sin saber los médicos por qué están sanos. Pero ¿sabes por qué esa gente dijeron? Yo creo que Dios tiene poder para sanarme. Eso es lo que la gente necesita hoy, porque mucha gente no lo sabe y van a los espiritistas y a los santeros buscando poder, cuando el poder se meten a tomar agua de charco con fango, cuando el agua limpia está aquí, que es Cristo Jesús. ¿Pero por qué la gente toma esa agua? ¿Porque es mala? No, porque nadie le dice dónde está el agua que quita la sed. Así que la primera función de uno que ha sido engendrado hijo de Dios en el bautismo, que ha sido santificado, quiere ser santificado, que ha sido, ha convertido su vida, que ha batallado con el diablo, tiene la obligación de anunciar la buena nueva a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los que no tienen dinero. No, la Madre Teresa dijo una frase tremenda. La Madre Teresa dijo que pobres son los ricos, solamente tienen dinero. Pobre es todo aquel que le falta el tesoro más grande, que es la vida de Dios en el alma de una persona. Y a todas esas personas tenemos que llevarle la buena noticia. Me he enviado para proclamar la liberación a los cautivos. ¿Cuántas personas hay cautivas, hermano? ¿Cuántas personas hay cautivas de odio, de falta de perdón? ¿Cuántas personas hay cautivas de vicios, de droga, de pornografía, de alcohol, de exceso de deseo de tener bienes materiales, y para eso sacrifica a la familia, sacrifica? ¿Cuántas personas hay cautivas? Hoy en día hay muchísima gente cautiva. Necesitamos que la iglesia diga a la gente, libérate. Tú andas angustiado, como yo leí en un libro de un autor griego, una cosa terrible, que este hombre dijo, trabajé toda mi vida para mis hijos y cuando terminé de trabajar me di cuenta que no tenía hijos. Para anunciar a los oprimidos la liberación, la vista a los ciegos. ¿Cuántas personas yo conozco que viendo no ven? Tengo una amiga que vive en New Jersey, Jan Devon, que Jan es ciega, pero yo no he visto una mujer que vea más que esa mujer, porque ve con los ojos del Espíritu, ve más allá de lo que nadie se imagina. ¿Y cuánta gente que tiene su vista sana, tiene las cosas delante, Dios le está hablando delante y no lo ve? El Señor nos ha llamado a proclamarle a los ciegos que tienen poder para ver. Y proclamar el año de gracia del Señor. El jubileo era el año donde todas las deudas quedaban perdonadas. Decirle a la gente, hermano, tú no puedes dormir por los pecados que tienes, confiésate. Tú no necesitas pastillas para dormir, tú necesitas una buena confesión para que se te vaya la depresión. Porque lo que no sabemos es que la confesión perdona los pecados, pero la confesión libera de ataduras del diablo. Es lo que no se le dice a la gente. La confesión no solo perdona, la confesión libera. Si nosotros tenemos conciencia de que la confesión nos libera de ataduras del demonio, nosotros buscaríamos, andamos corriendo atrás del Padre Fortea para que nos haga un exorcismo cuando sabemos que un sacerdote en la confesión tiene el mismo poder. Cuando tú lo crees y lo recibes. La quinta unción que nos da el Señor, esta última fue en la sinagoga, en medio de su pueblo. Ahora esta unción es en la iglesia. Dice San Lucas 10:17. Regresaron los 72 discípulos alegres, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada les puede hacer daño.
Pero no se alegren de que los espíritus se les sometan, alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y en ese momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. ¿Y quién es el Padre sino aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar? Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Ya hemos sido hechos hijos de Dios. Tenemos la gracia para hacer ¿qué cosa? Santos. Nos hemos convertido, hemos dado y sabemos dar ¿qué cosa? Batalla. Hemos aprendido que tenemos que proclamar la buena nueva. Ahora el Señor nos da una unción para la alabanza, para la oración. El Señor nos da una unción. Porque fíjate, el Señor le dice todo este evangelio que es poderosísimo. Los discípulos salen, todos los discípulos, no los apóstoles, todos los discípulos salen y vienen contentísimos. ¿Qué le dicen? Venían tan contentos que ¿qué dicen? Señor, hasta los espíritus se nos someten. Y Cristo dijo, es cierto, yo vi a Satanás caer del cielo cuando ustedes predicaban, pero ahí Jesús como le tira un cubo de agua. Le dice, no se alegren porque pueden echar demonios. Alégrense porque el nombre de ustedes está inscrito en el cielo. Porque tú puedes echar demonios y irte para el infierno si no llevas una vida de obediencia y de santidad. Tú puedes resucitar un muerto y irte para el infierno. Tú puedes tener dones de sanación y irte para el infierno. Los dones no es señal de que uno es santo. Los frutos es señal de que uno es santo. Y yo nunca he entendido mejor eso que como en la vigilia del Santo Padre en la Jornada Mundial de la Juventud. Cuando llovió, ustedes vieron eso en España, cuando llovió, que aquellos rayos empezaron de buena primera, que parecía que el mundo se iba a caer. Nadie se dio cuenta, tú sabes en qué momento empezó aquella tormenta que parecía que es viento. Cuando el diácono estaba hablando, dice, mi padre, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Fíjate cómo decir las cosas, lo dijo con un poder tan grande que yo nunca me había dado cuenta de eso. Y dijo, al que no da fruto, lo quemo, y al que da fruto, lo podo. Eso hoy estaba en mi casa y es como si me hubiera caído un rayo a mí. Yo nunca me había dado cuenta de lo que Cristo dijo. Ahí empezó los rayos de la tormenta. Dijo, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Los sarmientos son las ramas que dan los racimos de uva que están pegados al tronco principal. Dice, ustedes están pegados a mí, pero fíjate las dos palabras que dice, al que no da fruto, lo arranco y lo quemo. Y al que da fruto, lo podo. Palo para todo el mundo, estés o no estés. ¿Tú sabes por qué? Porque la vid que no se poda, se va solamente en hoja y no da fruto. A la vid hay que podarla para que dé fruto. Por eso muchas veces el Señor nos poda a nosotros también. No para hacernos daño, sino para hacernos mejores. Yo he pasado grandes tribulaciones en mi vida y después me he dado cuenta que esas tribulaciones han sido para cambiar algo en mi vida. Pero Jesús dice, no se alegren de eso. Dice que en ese momento, cuando Jesús dice eso, dice que el Espíritu Santo vino sobre él. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre Jesús, ¿qué dice Jesús? Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Jesús alaba a ¿quién? A su Padre. El cristiano tiene que ser una persona que vive en la alabanza. Y no solo que vive en la alabanza, que se goza en la adoración. Porque no solamente hay que vivir en la alabanza. Un alma, uno puede vivir en la alabanza y uno puede tener cantos de avivamiento en un grupo, pero la cosa no se puede quedar ahí. Tú sabes, la alabanza y el avivamiento, ¿para qué cosa es? Para llevarte a la adoración. Si tú te quedas en la alabanza, en el avivamiento, ahí se acabó el asunto. Es como Emaús. Cuando Cristo caminaba con los discípulos y Cristo le hablaba la palabra de Dios, ¿qué pasaba en el corazón de los discípulos? Ardía. ¿Pero lo conocieron? No. ¿Cuándo lo conocieron? En la Eucaristía, cuando partió el pan. La alabanza es el ardor ese que te da, pero tú no te puedes caer, tú tienes que entrar al conocimiento de Dios, que es la adoración. ¿Y qué cosa es la adoración? Pero no es que una es mejor que la otra, es que son dos pasos complementarios. Fíjate que cuando uno alaba, ¿para dónde pone las manos? Y cuando uno adora, ¿para dónde pone el cuerpo? El mismo cuerpo te dice para qué cosa es cada cosa. En una cosa tú proclamas y en la otra te rindes. La adoración no es doblar la rodilla, la adoración es someterte al Dios que te deslumbró.
A Dios que tú lo viste que es tan grande y tan poderoso y que se fijó en ti, que tú lo único que hacer es agachar la cabeza y decir, Señor, yo no sé por qué tú estás fijado en mí. Eso es lo que es la adoración. No es doblar las rodillas, enrollarte. La adoración no es un movimiento del cuerpo, es un movimiento del espíritu, que se refleja a través del cuerpo. Pero el Señor nos llama, a través de esta unción del Espíritu Santo, nos la da todos los días, ¿para qué? Para vivir en la alabanza y para entrar en la adoración. Hermano, tenemos que vivir en la oración. ¿Sí? El cristiano que no ora no tiene vida. El cristiano que no ora está muerto. Tenemos que orar. Y San Pablo da un consejo. San Pablo dice, oren sin cesar. Y dice, bueno, pero ¿cómo yo voy a pasarme el día entero orando con un rosario, Padre Noel? No, no es eso. Cuando según tú vas creciendo en el Espíritu, recibes unción del Espíritu Santo, tu vida se convierte en oración. Y te pongo un ejemplo. Tú pasas por el expressway y ves un accidente tremendo y en vez de decir, mira ahora cómo se puso el pavimento, tú dices, Señor, ten misericordia de esas personas que están en ese accidente. O tú pasas por el hospital y tú dices, ¿cuántas personas habrán recibido malas noticias que se van a morir y están sufriendo ahí? O cuántos bebés acaban de nacer ahí que no saben lo que les espera en la vida y oras por esa gente. O pasas por un cementerio y dices, Señor, acuérdate de... Tú sabes, tu vida se convierte en una oración. Sin que tú te des cuenta, sale de ti, por la unción del Espíritu Santo. Hasta que tú no llegues a ese momento, tú no estás creciendo todavía en el Espíritu. Hay que orar. Y esa oración es una unción que nos da. La gente que no soporta la oración, yo digo, bueno, el que no soporta la oración, yo no sé qué va a hacer en el cielo. Va a estar más contento en otro lado. Pero verdad, si una persona no soporta una hora de adoración al Santísimo, ¿qué va a hacer en el cielo? En la iglesia nos entrenamos para lo que va a ser el cielo. Cuando tú te gozas en un grupo de oración y no te importa que dure 3 horas, ya tú estás en camino de gozar el cielo. O cuando tú vas al Santísimo y te metes 1 hora y se te pasa rapidísimo, ya tú estás en camino de ir al cielo. Pero tú vas a misa mirando el reloj, hermano, me da la impresión que vas a estar muy entretenido el resto de tu vida, pero muy incómodo. Pero verdad, lo que te lo estoy diciendo son de juego, pero es serio. Si tú no soportas la oración, de verdad, lógicamente, ¿qué tú vas a hacer al cielo? Por eso es mejor que nos entrenemos y por eso el Señor nos da esta unción que es en la iglesia, como Cristo. ¿Cuándo es que Jesús prorrumpió en alabanza? Cuando vio lo que estaba haciendo su pueblo. Así el Señor da esa unción para que nosotros vayamos creciendo día a día y por eso el Señor nos llama a crecer en la oración. No podemos quedarnos en la bobería. Si ustedes leen el Catecismo de la Iglesia, la última sección del Catecismo de la Iglesia es una sección dedicada a la oración. Una sección magistral de cuántos tipos de oración. En la iglesia hay montones de tipos de oración. Tenemos que conocer la oración de contemplación, la oración de silencio, la oración de adoración, la oración de alabanza, la oración vocal, la oración mental, la lección divina. ¿Cuántas formas de oración hay? Porque la gente termina metiéndose en la santería y yéndose a los Hare Krishna porque no encuentra en nosotros la riqueza que tenemos y que nadie se tome el trabajo de explicárselo a los fieles. Esa gente que se van por otros lugares no se van por malo, se van buscando lo que aquí, teniéndolo, no lo dimos. Y el Señor no le va a pedir cuenta a ellos, le va a pedir cuenta a nosotros que no hemos dado a conocer a los demás el tesoro que tenemos en la iglesia. Esa es la quinta unción que nos da el Espíritu Santo. La sexta unción la tenemos en la redención. La sexta unción la tenemos en la redención y lo dice Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo. Jesús es llevado por el Espíritu Santo y por el poder del Espíritu Santo a dar la vida. Eso es lo que dice Hebreos 9:14. Que por la sangre de Cristo, los que hebreos pensaban que en la sangre estaba la vida, que por el Espíritu Santo ofreció su sangre, por la misión que él mismo escogió, para que el poder de Dios baje a cada uno de nosotros. ¿Tú sabes lo que hace falta? Ofrenda. A mí nunca se me olvida, hace muchos años, cuando empecé en este camino del Espíritu, yo fui a una de las primeras conferencias carismáticas que yo iba cuando el Jameson Night Convention Center se llenaba de miles de gente de la renovación y que desafortunadamente mataron esa fusión del Espíritu Santo por la razón que sea que no viene al caso.
Pero yo me acuerdo que el padre Jordi estaban cantando el canto ese de fuego, fuego, la iglesia quiere fuego. Y el padre Jordi paró la música y fue al podio y le dijo, ustedes están pidiendo fuego. Y todo el mundo, sí, que venga fuego. Y el padre Jordi dijo, en Israel no bajaba fuego hasta que no había sacrificio y ofrenda. ¿Quién de ustedes se ofrece como ofrenda y como sacrificio para que baje fuego? Y se formó un silencio. El Espíritu Santo no baja hasta que no haya ofrenda. Si no hay ofrenda, el Espíritu de Dios, si tú quieres ver el poder de Dios actuar en tu vida, primero tú tienes que ofrecerte. Y el ofrecerte a Dios conlleva sacrificios. Y hay muchos tipos de sacrificios. Tengo una clase en el website de nosotros que después se lo doy de los tipos de sacrificios que hay en el Antiguo Testamento que se aplican a nuestra vida. Pero el sacrificio es algo que ofrecemos para que se convierta tan santo como se convierte Dios. Pero tú sabes que el sacrificio no se consuma hasta que lo que tú ofrece no se transforma. Por ejemplo, me explico. ¿Qué ofrecían en Israel de sacrificio? Cordero. No es cordero, no. Pero ¿cuándo el sacrificio se consumaba? Cuando mataban al cordero. Hasta que el cordero no moría, hasta que la ofrenda no se transformaba, no había sacrificio. O sea que el sacrificio es algo que tú te ofreces, pero para que se convierta en sacrificio tiene que, ¿cosa? Transformarse. Y esas transformaciones muchas veces duelen. Ahora tenemos que, si queremos Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que pensar, ¿qué yo tengo que ofrecer? Pero y Dios es muy claro en el Levítico, el Señor dice, no me traigan ovejas cojas o que le falte un tarro, que no tienen un rabo. Porque dice el Señor, están ofreciendo ofrenda impura. Y la ofrenda impura ofende a Dios. ¿Sabes qué quiere decir? Le estoy dando a Dios lo que yo no quiero. Tengo una oveja coja, como no me sirve, se la doy al Señor. Yo digo, Señor, te ofrezco mi vida de santidad, no voy a pecar más. Pero es que tienes 90 años, ya tú no tienes ánimo para pecar. Eso ya no es ofrenda. Ya eso no es ofrenda. O toma mi virginidad, tienes 70 años y nadie la quiere. Importante cuando tú le ofreces que tienes 20 años y te haces carmelita descalza. Eso es lo que, ¿tú me entiendes? Es algo que tú ofreces, pero te duele, porque es algo importante para ti. Eso es, cuando te ofreces eso, es lo que tú estás haciendo ofrenda. Y el Espíritu Santo empieza a venir sobre ti. Esta unción es del Espíritu Santo para ofrecer en tu vida. Y lo dice San Pedro, ofrezcan siempre sacrificios de alabanza, agradables a Dios. La séptima unción es en lo profundo ya de la gloria, ya no de la redención, de la gloria. Dice Hechos 2:33. Hablando de Cristo, y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que ustedes ven y oyen. Exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Cristo ha recibido el Espíritu Santo, ¿y qué hace? Nos lo derrama a cada uno de nosotros. Jesús, levantado en gloria sobre toda la creación, recibe todo poder. Y recibe todo poder, no para decir, mira qué poderoso soy. ¿Tú sabes para qué recibe Jesús todo poder? Para dárnoslo a nosotros, para derramarlo a través del Espíritu Santo. Esta unción en la gloria es una unción de verdadero poder. Ya cuando tú has caminado todo este paso, el Señor te da el poder de los carismas para construir el reino de Dios. Entonces tú te conviertes como un cable eléctrico. Un cable eléctrico, ¿qué es lo que hace? Transmite su propio poder. No, transmite el poder que sale de la central. El poder viene de Dios, pero se transmite a través de ti. Entonces tú no estás orgulloso de quién tú eres, sino que tú estás orgulloso de quién tú sirves. Y tú empiezas a construir, ¿qué cosa? El reino de Dios. Estos dones nos los da a nosotros el Espíritu Santo, no para nosotros, no para santificarnos. Esos dones los da el Espíritu Santo para la santificación de los demás. Y si tú ya estás en esa etapa, ya tú tienes las 7 unciones de Cristo que ya recibió. Cuando tú sabes qué carisma el Espíritu Santo te ha dado, no para ti, sino para usarlo en los demás, y tú lo empiezas a usar. Cada cual, todos hemos recibido un o varios carismas. No hay nadie que no haya recibido un carisma. En el bautismo, todos, ¿qué carisma recibimos?
No lo sabemos, porque es un regalo y el Espíritu de Dios le da a cada uno según a él le da su realísima gana. Carisma es todo lo que nos da Dios. La iglesia conoce 7 carismas, pero hay miles de carismas. Todo don que Dios da a una persona que sabe que no es para uno, sino es para usarlo. ¿Y cómo uno sabe que uno tiene carisma y que tiene que usarlo? Hay dos caminos. Uno, lo que Miguelina anunció, los cursos como Felipe, o los cursos de la renovación, los cursos de, ¿cómo se llaman? De la renovación carismática, ¿cómo se llama? De vida en el Espíritu, o los cursos de vida en el Espíritu, que es más o menos como Felipe. Es un curso donde te van explicando qué son los carismas y oran para que tú sepas qué don Dios te ha dado a ti. Y eso es una forma de saber qué carismas tú tienes. Y la otra forma es que continuamente sientes que tienes que hacer algo de lo cual tú no has pensado nunca en tu vida. Y sientes cada vez más que tienes que hacer eso. Es que el Señor te está dando. Si tú, qué sé yo, un ejemplo, si tú vas por un mall y continuamente ves a alguien enfermo y tienes deseo de ir y orar por esa persona, ves a un niño enfermo y tienes ganas de poner, el Señor te está dando el don de orar por los enfermos. Cuando yo recibí la efusión del Espíritu Santo, inmediatamente a poco tiempo, yo me di cuenta que el Señor me estaba llamando a enseñar. Y yo sin tener ninguna idea de qué cosa era enseñar ni nada por el estilo. De ahí, con una sola persona comencé a enseñarle algo y a la larga se formó este ministerio que yo nunca ni lo he buscado, ni siquiera lo quiero. No solo que no lo he buscado, que no lo quiero. Por eso me di cuenta que no es mío. Y los que me conocen saben que yo lo estoy diciendo. Miguelina me conoce bien, sabe que yo hago estas cosas a la mitad de las veces. ¿Tú sabes por qué hago todas estas cosas? Porque me he dado cuenta que si no las hago por las buenas, las voy a terminar haciendo por las malas y me va a salir peor. Entonces ya he decidido hacerlo. Pero yo preferiría estar en mi casa muy tranquilo en vez de estar parado aquí hoy en otros lugares que me tengo que ir. Y el Señor sabe que trato de zafarme por todos los medios de las invitaciones que me hacen. Y mientras más trato de zafarme, más me caen. Y cuando yo le digo al Señor, búscate otro, mira por otro lado, entonces ya no le digo nada. El Señor, y eso yo me di cuenta que el Señor no es mío. Yo tengo una memoria horrible. Y tú que me conoces, Aide, los Morera están aquí, ¿yo tengo una memoria mala o no? Malísima. Entonces, ¿saben los apuros que yo paso? Cuando gente viene, se me para y dicen, ¡Fran! Y yo digo, ¿de dónde habrá salido? Eso me pasó el domingo de resurrección. Fuimos a María a misa, salíamos de Ave María y veo a aquella loca que sale a la mesa, ¡Fran! Me da un abrazo. ¿Cuánto tiempo? Y yo decía, Dios mío, yo nunca he visto en mi vida esta mujer. Tengo mala memoria. Fíjate, yo tengo ya el truco ya cuando yo no conozco a alguien, le digo, ¿cómo están por allá? A ver si me dice algo, ¿no? Una vez me pregunté en el Polix una pareja y me dijo, Fran, ¿cómo tú estás? Digo yo, ¿cómo están por allá? Y me dijeron, bien. Digo yo, imagínate tú. Entonces me quedó la otra, mira que hace tiempo que no los veo. Y dice, Fran, nosotros vamos todos los martes al grupo tuyo. Le digo, mire hermano, perdóname, no los conozco. Entonces, ¿por qué hay gente que dice, ¿cómo tú sabes tantos versículos bíblicos? No es mi memoria, es que el Señor me dio ese don. Y el día que no lo use, me lo quita. Y eso es lo terrible. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? El que lo guardó el don y no se lo dio a nadie, el único talento que es el Señor, quítenselo y dáselo al que más lo dio. Si tú no usas el don que Dios te dio, el Señor te lo quita y te quedas en el don de Dios. Por eso cada cual tenemos el último paso de esta fusión del Espíritu, es una fusión de poder para construir el reino de Dios. Y no todo el mundo tiene que predicar, no todo el mundo tiene que cantar. El Señor da diferentes dones. Yo siempre le pongo de ejemplo, ya terminando. ¿Quién sabe cuál era el obispo de Lima en el siglo XVII? En el siglo, a mediados del siglo XVII. ¿Dónde está la peruana que había por aquí? ¿Tú sabes quién era el obispo de Lima a mediados del siglo XVII? ¿No? Y tú sabes un santo que vivía en esa época, que tiene una escoba en la mano. ¿Quién era? Nadie sabe quién era el obispo de Lima, pero todo el mundo sabe, el obispo, la persona más importante de toda la América Latina en ese momento. Todo el mundo conoce a una persona que barría el convento. ¿Sabes lo que quiere decir? Que cada cual se santifica, no en las cosas grandes, sino haciendo lo ordinario, extraordinaria. Nadie sabe, tienen que buscar en Wikipedia quién fue el obispo de Lima en ese momento. Sin embargo, San Martín de Porres, con el oficio más humilde, pasó a los altares. Eso quiere decir que no hay oficio humilde en la iglesia. Si el Señor te ha llamado a limpiar la iglesia, porque te gozas limpiando la iglesia, límpiala extraordinariamente bien. Si el Señor te dio el don de canto, canta extraordinariamente
Bien. Ahora, si el Señor no te dio el don de canto, no te metas en un coro. Lo que vas a hacer es espantar a los ángeles. Porque esas son las equivocaciones de carisma. Hay gente que se empeñan en cantar y son la tortura de todos los directores de coro. Si tú no sabes cantar y cantas como un perro, haz otra cosa, lee la lectura. Es que muchas veces tú sabes que la gente busca los carismas que más se ven. Y no sabe que los carismas que más se ven son los que el Señor va a juzgar más duro. Porque mientras más se ven, si tú das un mal ejemplo, más el mal ejemplo hace daño. Preferir un carisma que no se note, que sea responsabilidad tuya, hagan un carisma demasiado popular, créanme. Se lo digo por experiencia. Esos son los dones, las 7 unciones que nos da el Espíritu Santo. Esto lo tenemos escrito en el website de nosotros, está escrito, ustedes pueden coger la cita, pueden coger la pequeña explicación del website. El website de nosotros es Apologética, con G, Apologética Siloé, como la piscina de la Biblia, todo junto, SILOE, Apologética Siloé.com. En la sección que dice temas, ustedes pueden encontrar todos los temas, tenemos 100 y tantos temas, lo pueden encontrar muchísimos temas para estudio. Y la sección que dice clases, pueden ver los videos de las clases de los martes, están clasificados por tema. Ahora estamos estudiando el libro de Josué, o sea, ya estudiamos Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Si ustedes van ahí, pueden ver las clases del Pentateuco que son vitales. La clase de Génesis es vital para entender toda la Biblia. Nadie entiende ni siquiera el Apocalipsis si no entiende el Génesis. Vayan a la sección que dice Génesis y cojan la Biblia y estudien el Génesis. Ahí en este website pues pueden encontrar este tema y muchísimos otros temas.